El ser humano ha pecado, las personas, los hombres, las mujeres, todos hemos pecado. El pecado nos distancia de Dios, nos separa de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el ser humano, debido a la forma de vida, debido a esa distancia de Dios, merece la condenación. Pero el ser humano puede ser rescatado de esa condenación. ¿Cómo? Bueno, las religiones del mundo establecen caminos como una persona puede congratularse, puede encontrar paz con su Dios. Las religiones establecen caminos como los sacrificios, como las ofrendas, como los ritos para apaciguar la ira de Dios. Pero el cristianismo, ustedes y yo, la palabra de Dios dice, no, nada de eso es necesario. Ni sacrificios, ni mandas, ni ofrendas, ni ritos pueden lograr el perdón de tus pecados, ni lograr tu salvación. La salvación, lo vimos la semana pasada, es un regalo, es por gracia, y la salvación es por la fe. Es decir, por creer en Jesucristo, por creer que la muerte de Jesucristo en la cruz pagó nuestras deudas, llevó nuestras cargas, y gracias a su muerte, gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos vida. El perdón de nuestros pecados se concede y se recibe solo a través de la fe. Usted no puede de ninguna forma tratar de pagar o tratar de cubrir la limpieza de su pecado. Usted solo puede ser justificado, usted solo puede ser declarado justo por la fe. Así dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Justificados, pues por la fe tenemos paz, paz para con Dios. Ahora, esto que parece sencillo, así como enseñamos la semana pasada, la doctrina de la gracia, la debemos entender bien, porque no es superficial esa fe, no es algo elemental, es algo grandioso el concepto y la doctrina de la fe. En algunas religiones, usted tiene que hacer o tiene que pagar para ganarse el perdón. En otras religiones, usted tiene que hacer algún tipo de manda o un tipo de sacrificio o penitencia para lograr pagar su deuda. Pero en el cristianismo, usted de primera instancia no tiene que hacer nada. Y esto lo voy a explicar más adelante. Es algo que usted recibe por la fe. Cuando decimos fe, debemos entenderlo correctamente. Porque si le preguntamos a las personas aquí o las personas afuera, ¿usted tiene fe en Dios? La mayoría le va a decir que sí. Si le decimos a las personas, ¿usted cree en los milagros? Van a decir, yo creo que sí. Las personas creen que los milagros le pueden suceder a otros, pero no a ellos. Pero de alguna manera creen en los milagros. Las personas tienen fe en ciertos números. Para la lotería, por ejemplo, si compras el 7 o si compras el 1, tienen fe en sus hijos, tienen fe en su equipo, pero esa no es la fe en la que está hablando la Biblia. Entonces, ¿a qué tipo de fe se refiere? Para eso nos va a ayudar la historia que hemos leído esta mañana. Espero que usted no haya cerrado sus Biblias, y si la cerró, pues la abra nuevamente en el libro de Números, capítulo 21, a partir del verso 4. El pueblo de Israel, en esta historia, está en el desierto camino a la tierra prometida. Pero mire qué dice el verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Quién es Edom? Edom son los primos de los judíos. Edom, su raíz
viene de Esaú. Jacob tiene sus 12 hijos y Esaú también tiene su familia, Jacob y Esaú. Mientras Jacob se constituye en Israel, Esaú se constituye en Edom. Son primos ellos, estas tribus, pero son enemigos. Ahora, cuando ellos van cruzando por el desierto, Moisés manda una embajada a Edom. Eso lo encontramos en el capítulo 20, usted lo puede leer en casa. Manda una embajada y le dice al rey de Edom: déjame pasar por tu territorio, no vamos a comer nada, no vamos a hacer nada, solo tenemos que cruzar. Y el rey de Edom les dijo: no puede. Y entonces Moisés le vuelve a decir: solo vamos a cruzar, ni siquiera nuestros animales van a tomar agua, déjanos cruzar para no dar la vuelta por el desierto. Y el rey de Edom les dijo: no, y si ustedes intentan pasar, yo les voy a echar mi ejército. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma Israel y todos los líderes de Israel? Bueno, no podemos pasar, tenemos que rodear Edom, y rodear Edom significaba meterse más al desierto y hacer el viaje un poquito más largo. Leamos otra vez el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero como rodearon la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Otras versiones dicen: se desesperó el pueblo. Otras versiones dicen: se impacientaron. Esto ocasionó que hablaran en contra de Moisés y de Dios. Ocasionó que murmuraran contra su líder y Dios mismo. Ahora, vamos con calma, hermanos. ¿Por qué murmuró el pueblo contra Dios y contra Moisés? Porque rodearon Edom. Porque Moisés había pedido permiso y el pueblo no podía pasar por ahí, le negaron. Porque el viaje se hizo más largo. Porque ellos tenían como pueblo una mejor idea. Y como Dios no sabía lo que estaba haciendo, pues entonces se enojaron contra Dios. ¿Por qué no nos haces caso? Nosotros sabemos que el camino más corto entre un punto y otro es una línea recta. Si vamos derecho, vamos a llegar más pronto. Pero Dios tenía otros planes. Ellos querían instruirle a Dios. Dios les dio una instrucción que no parece lógica y ellos se enojaron. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Algunas veces Dios decide que el camino sea más largo. Algunas veces decide que la vuelta sea más extensa y nos enojamos nosotros con Dios. Nos molestamos también. ¿Pero qué hizo el pueblo contra Moisés y contra Dios? Murmuraron. Hablaron mal. ¿Qué significa murmurar? Murmurar significa tanto hablar en voz baja. ¿Qué están haciendo? Dejen de murmurar. Eso significa, pero también significa, y esa es la palabra más común, hablar mal de una persona que no está presente. Ahora miren, hermanos, la murmuración no la vemos exactamente como algo muy malo. Más bien como que medio estamos acostumbrados a la murmuración. Pero mire en qué nivel lo pone la palabra de Dios. Si usted tiene velocidad para buscarlo, búsquelo, y si no, déjeme leerlo en el libro de Romanos, el capítulo 1. En el libro de Romanos, el capítulo 1, nos dice algo de la murmuración. En el capítulo 1, el versículo 30 del libro de Romanos, dice así. Leo desde el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Escuchen solamente. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. ¿Qué palabra dice? Murmuradores. Ahora, mire usted en qué nivel está poniendo la murmuración. ¿Sí se da cuenta? Como que a veces nos espantamos mucho de algunos pecados que por supuesto son escandalosos. Pero hay algunos pecaditos como que no nos sentimos tan mal. Y la Biblia no les llama de otra forma. Y mire la lista en donde lo está poniendo.
No me voy a detener mucho, lo voy a leer solamente una vez más. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Miren qué nivel lo pone: contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? Está murmurando contra Moisés. Hermanos, contra Moisés está mal, pero contra Dios, hablar mal de Dios, eso es lo que están haciendo. El pasaje dice que el argumento de ellos no fue la distancia, no fue la vuelta o la gran vuelta, sino que empezaron a sacar otros asuntos diciendo: aquí no hay pan, aquí no hay agua. Dios había suplido, de la roca había sacado agua, les había mandado maná, les había mandado codornices. Dios había suplido el alimento de ellos por 40 años y ellos se quejan. Miren, y además nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y usted dice: ¿qué significa eso? Se lo voy a leer en otra traducción. Ya estamos hartos de esta pésima comida. I hate this food. Me cae gordo comer esto. Eso es lo que están diciendo. Qué feo, ¿no? Un zape a cada uno de ellos. ¿Cómo vas a decir eso contra Dios? Detestamos este horrible maná, dice en otras traducciones. La versión en inglés dice: this miserable food, esta comida miserable. Dios se la está mandando del cielo, están en el desierto. No aclamaban la libertad, no hablaban de los milagros que habían visto, no decían nada sobre la esperanza del futuro. Lo que detestaban era la comida. ¿Y qué hizo Dios? Los reprendió. Les mandó serpientes venenosas. Dice otras versiones, serpientes ardientes, por el color cobrizo de las serpientes, pero eran venenosas, por lo cual murió mucho pueblo. Así dice la palabra de Dios. Vamos todos a regresar al libro de Números, el capítulo 21, Números 21, y usted lo va a leer ahí textualmente como dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermanos, no podemos pretender ofender a Dios sin que se manifieste su justicia. Óiganlo bien. No podemos pretender ofender a Dios sin que se manifieste su justicia. Dios es bueno, sí. Dios es misericordioso, por supuesto que sí. Pero cuidado cuando nos ponemos en esa posición de tú por tú con Dios. Job le reclama a Dios, hasta que llega un momento en que Dios le dice a Job: ok, Job, ahora siéntate tú. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y entonces Dios le empieza a preguntar, le hace una serie de preguntas. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse peso al viento? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse nombre a las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y le hace muchas preguntas que por supuesto Job y nosotros se quedó absorto, y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y entonces Job tiene que decir algo: yo de oídas te había oído, me habían platicado, yo creí que te conocía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No puede uno pretender ponerse en esa condición con Dios. El pueblo empezó a morir de una manera muy violenta. La picadura de una serpiente venenosa ataca los órganos de una manera que el cuerpo literalmente se empieza a descomponer. Se cierran las amígdalas, la persona muere de ahogamiento y su cuerpo se descompone, en algunos casos asuntos de horas.
El pueblo estaba muriendo en esa condición en el desierto. No había nada que pudiera apaciguar este mal, salvo la intervención divina. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Lo que hacemos nosotros cuando vemos que las cosas se están saliendo de nuestro control. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: oh, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, estoy leyendo el verso 7, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. En medio de la calamidad, el pueblo acude a Moisés, le pide que Dios retire el castigo. Moisés, que fue el hombre más manso, que no hubo nadie como él en mansedumbre en la tierra, aboga por el pueblo delante de Dios. Y Dios le responde en una forma un tanto extraña. Y aquí es donde yo quiero, hermanos, llamar su atención. ¿Qué le dice Dios? Le dice: hazte una serpiente. Ponla en un palo, en un poste, ponla en un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es lo que dice el Señor. Hazte una serpiente, ponla en un asta, cualquiera que fuere mordido, que mirare hacia ella, vivirá. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hazte una serpiente, cuélgala en un asta, y la persona que sea mordida por la serpiente, que voltee a ver la serpiente de bronce y vivirá. Y aquí es donde está el meollo, hermanos, lo raro del asunto. Moisés tuvo que construir una serpiente, colgarla en un poste, y cualquiera que fuera picado por una serpiente, lo que tenía que hacer era ir hasta donde estaba la serpiente. Si yo estaba en un lado del campamento y me mordía la serpiente, lo que tenía que hacer es ir corriendo a donde estaba la serpiente y voltear a verla. Es todo. Voltear a verla. Y entonces, cuando yo la veía, yo vivía. Si no la veía, moría. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿la serpiente lo sanaría? Yo creo que todos estamos de acuerdo que no. Le pregunto, ¿está Dios propiciando el uso de imágenes milagrosas? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que no. Entonces, ¿en dónde está la clave? En el acto de obediencia de ir y mirar. En creer. Es un acto de fe. Lo que efectivamente sucedía cuando alguien era mordido por la serpiente y miraba la serpiente de bronce, entonces vivía. Ahora miren, hermanos, es interesante que el texto no añada otra acción. Bueno, ve a la serpiente y entonces te vas al río, te lavas los ojos. Bueno, estaban en el desierto, ¿verdad? Agarras algo y te echas en los ojos y vas a ver. No. Dice que alguien te revise los ojos y te lo limpie con un trapo, vas a ver. No tiene que hacer nada. Solo tiene que ir, voltear y ver. Eso es todo lo que tenía que hacer. Ahora, yo me pregunto a mí mismo, ¿hubo quienes murieron por no ir a ver a la serpiente? Yo creo que sí. Porque hay de todo tipo de gente. Yo no voy a ir. ¿Yo por qué voy a ir a ver a esa serpiente? ¿Y qué tiene la serpiente? Yo mejor me voy a curar yo. Yo mejor aquí me quedo. O sea, yo no sé, ¿verdad? Yo aquí solamente estoy divagando, suponiendo. Pero pienso que algunos tal vez se quedaron sin ser sanados. Lo que sí sabemos es que quien miraba a la serpiente, ¿qué? Vivía. Ahora miren, hermanos. Vamos a hacer una pregunta entre paréntesis. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué no un ave, una paloma? ¿Por qué una serpiente? Bueno, en los tiempos antiguos, y si usted no lo sabía, en los tiempos modernos también, el símbolo de la medicina es una serpiente. Desde los tiempos antiguos. Usted puede ver el símbolo, el icono de servicio médico, y es una serpiente en un asta, por la sanidad. Ahora, lo que a algunos de ustedes les parecerá extraño, hermanos, es que Jesús se vinculó con esa imagen.
con esa serpiente y con esa asta. En Juan capítulo 3, yo lo leo, escuche usted con atención, versículos 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, así dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al ser puesto en un asta, el que miraba hacia él vivía. Usted y yo hemos sido mordidos por la serpiente. Esa picadura estaba ocasionando en nosotros, en algunos casos literalmente, la muerte. Por los vicios, por las drogas, por el alcohol, por la forma de vida que llevamos. Literalmente nuestro cuerpo se está muriendo. Pero hemos sido picados todos por la serpiente. Atravesamos por el valle en donde la desesperación ha hecho presa de nuestras vidas, nos ha llevado a murmurar, nos ha llevado a alejarnos de Dios, y todo esto ha ocasionado en nosotros una muerte. Pero no tienes que morir. No tienes que morir, solo tienes que mirar al hombre que estuvo colgado en el asta. Tienes que ver a Jesús para que vivas. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Tienes que ver a Jesús. Usted dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que los mordidos por la serpiente tenían que hacer? Ir a buscar la serpiente y mirar. Nada más. ¿Y qué es lo que todo aquel que ha sido mordido por la serpiente del pecado y que lo está matando tiene que hacer? Tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a Jesús, mirarlo a Él, creer en Él y recibir esa salvación. No más. No más. Eso significa ser salvo por la fe. Miren, hermanos, Dios no quitó las serpientes. Dios no se deshizo de ellas. Eso habría estado más fácil para el pueblo. Pero entonces ellos no habrían tenido que hacer nada. La salvación, la sanidad habría sido para todos. Dios no les quitó las serpientes, pero les dio el método. Ahora, Dios no va a quitar las tentaciones o el pecado, o ponernos en una burbuja de cristal, pero nos está dando el método. Tenían ellos que obedecer y nosotros tenemos que obedecer algo que aparentemente era muy fácil, pero si desobedecían no podían recibir la salvación. Dios nos da el remedio. Él no aplica el remedio, Él nos da el remedio. Él quiere que cada quien lo tome. Dios dice, aquí está, depende de ti. Voltea a mirarme, ve a la cruz, mírame a mí. Y nosotros decimos, it's too easy. Es muy fácil. Naamán tenía lepra. Fue a ver al profeta. Y el profeta, antes que él llegara, el profeta le dice, dígale a Naamán que se vaya al Jordán y que se sumerja 7 veces y quedará limpio. Y Naamán se enojó. Naamán se enojó. Dice, yo creí que iba a salir, iba a levantar las manos, iba a orar a Dios, iba a pedirle a Dios y Dios iba a hacer un milagro aquí. Yo no voy a ir a meter al Jordán. Y menciona 2 ríos de Siria. Dice, Habana y Farfar son unos ríos excelentes, como para que vaya a meter ese río lodoso del Jordán. Yo no me voy a meter ahí. Y miren, hermanos, sus soldados, benditas personas que nos hacen reflexionar. A veces nuestra esposa, ¿no? A veces nuestro esposo que nos dice, mi amor, no te molestes, hazlo. Yo no voy a hacer nada, yo no le voy a pedir perdón, yo no voy a ir. Él o ella dicen, ¿qué te cuesta? Y los soldados le dicen a Naamán, mi señor, si le hubieran pedido algo difícil, ¿no lo haría usted? Pues sí, sí lo haría. Pues ¿cuánto más si te dice métete en el río? Métete, ¿qué te cuesta? Hermanos, algunos quisieran que la salvación costara más para que hicieran más, para que se lo ganaran. No puedes hacer nada para ganarte la salvación. No puedes. No la puedes comprar, porque entonces los que tienen mucho dinero solo podrían ser salvos.
No puedes encontrar en un lugar donde se pueda comprar una crema que te limpie el corazón y que te borre todos tus pecados, porque solamente la gente que tuviera acceso a esos productos podría limpiar sus pecados. ¿Cómo entonces una persona es limpio de su corazón y salvo para que pueda ser libre de la condenación y llegar a la presencia de Dios? Solo a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es la fe? Explíqueme un poquito más, pastor. ¿Qué significa eso? Abraham se le conoce como el padre de la fe. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 4 de él. Escuche solo con atención. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, Abraham habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, tuvo fe en Dios y Dios se lo contó como justo. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. Claro que no, porque lo trabajaste, te lo ganaste. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es decir, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó. Si él hubiera hecho algo, entonces él se habría ganado el favor de Dios, pero no hizo nada. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Bueno, Abraham creyó que sería padre de multitudes. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa? Tenía 75 años. ¿Sabe cuánto tiempo pasó y la promesa no llegaba, hermanos? 25 años. Si a los 75 Abraham dijo, no, yo ya no la hice. A los 100. Pero mire, ¿qué creyó Abraham? Lo leo. Dice así la palabra de Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo él ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Vas a ser padre de multitudes. ¿Sabe cómo se llamaba Abraham? Antes de llamarse Abraham, Ibrahim, se llamaba solo Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Y Abraham, Ibrahim, significa padre de multitudes. Entonces ahí va el padre enaltecido, Abraham, al registro civil y dice, vengo a cambiarme el nombre. Ah, muy bien, ¿cómo te quieres llamar? Me quiero llamar Abraham. Oh, qué suave. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y por qué te quieres nombrar padre de multitudes? Bueno, porque Dios me dijo que voy a tener hijos. Abraham, ¿cuántos años tienes? Pues ahorita ya le voy pegando a los 100. ¿Y tu esposa? Ah, también, por ahí va. Es más joven que yo, pero por ahí va. Abraham, la verdad, aquí entre nos, ¿pueden tener hijos? Pues no, pero Dios dijo que sí. Eso se llama fe. Eso es fe. Creer. Ese es el primer caso. El segundo caso de Abraham, que se le llama el padre de la fe, es que cuando él va camino a sacrificar a su hijo le dice, papá, yo veo que llevas la leña, yo veo que llevas el fuego, pero ¿y el cordero? Y le dice, Dios nos lo va a dar. Eso es fe. Textualmente, Génesis 22:8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahí va Abraham con un nudo en la garganta, con su hijo en la mano. Y entonces el hijo le dice, papá, ¿y el cordero? Tú aguántate, Dios va a proveer. Entonces llegan y ponen el altar. Le dice, hijo, súbete. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer un sacrificio. Papá, tú dijiste que Dios iba a proveer y la provisión no soy yo.
Dijo, tú súbete. Y lo amarró. Lo iba a sacrificar y alzó la mano, así dice el texto. Y cuando él levanta la mano, le dice el ángel, detente. Porque Dios ha visto que no le rehusaste ni tu propio hijo. Abraham creyó. Eso es fe. Y la tercera ocasión es cuando le dice a su siervo, el damaseno Eliezer, ve a buscarle esposa a mi hijo, cuando él ya está en edad casadera. Y el siervo le dice, pero ¿qué va a pasar si nadie va a querer venir para casarse con tu hijo? Y él dice, oh sí, Dios va a tener una esposa, que Dios tendría una esposa para su hijo y que Dios proveería para que siguiera la descendencia de Abraham. Abraham es el héroe de la fe. Hebreos 11:7 así lo dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar incluso de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Creer y ya? Sí. Pero que tú creer, que tu fe sea real, que se evidencie. Voy a explicar. Se le atribuye a San Agustín esta frase, ama a Dios y haz lo que quieras. A él se le atribuye esta frase. Esto que se oye muy atrevido, vamos a ponerlo en el matrimonio. La esposa le dice al esposo, ámame y haz lo que quieras. Entonces él dice, ok, entonces me voy a ir con unas amigas. Está bien, como me amas, pues no hay problema. Llega a la hora que quieras. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Amén? Bueno, mi amor, fíjate que ahora el cheque salió cortito, yo creo que por 3 meses no te voy a dar gasto pero yo te amo tanto, ¿verdad? Un joven estaba bajando a una señorita el sol, la luna y las estrellas y le hablaba de lo extraordinario que era la vida con ella y lo infeliz que sería él si ella no estuviera. Y le dice ella a él, está bien mi amor, ya hablamos mucho, pero ¿vas a venir a verme? Y le dice él, si no llueve, sí voy. El amor se evidencia. El amor en la pareja se evidencia. La fe que dices tener en Dios tiene que evidenciarse. La salvación es por la fe. Es gratuito. No tienes que hacer nada. Pero tiene que traer frutos. Así como en el matrimonio, el amor te va a llevar a sobrepasar tu egoísmo. El amor te va a llevar a sacrificarte por él, por ella. El amor te va a llevar a hacer cosas, inclusive que a veces no quieres hacer, en un afán de sacrificarte a ti mismo por amor a la otra persona. Así, una vez que tienes fe, una vez que has volteado a ver a Jesús para salvación, una vez que has sido sanado de la picadura de la serpiente, tu vida tiene que ser diferente. Ahora, ya eres salvo. Pero porque eres salvo, haces cosas como evidencia de esa salvación. No para ser salvo, sino porque eres salvo. ¿Me estoy explicando? No para ser salvo, porque eres salvo. No das tus diezmos para que seas salvo. No vienes a la iglesia para que seas salvo. No ayudas a tu prójimo pensando que eso te va a salvar. Lo haces porque Cristo ha perdonado tus pecados, ha transformado tu corazón y como agradecimiento por el gran privilegio de pertenecer a su familia, haces para Él. No nos ganamos el cielo. Nadie se gana el cielo. El cielo es un regalo. Pero por gratitud
por la alabanza y adoración, estamos dispuestos a hacer aún más que si lo hubiéramos pagado. ¿Por qué una persona, hermanos, está dispuesta a salir de su trabajo y dejar de ganar 1 hora, 2 horas, 3 horas para venir a servir a la iglesia? Ustedes que vienen y sirven limpiando, aseando las instalaciones, ¿qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede venir aquí a las 7, 8 de la mañana a doblar sus rodillas el sábado, un día de mucho frío, un día de nieve? ¿Por qué? ¿Por qué una persona está dispuesta a servir en el ministerio de los niños o de cuna donde nadie los ve por 1 mes, por 2 meses y nadie los ve? ¿Por qué? ¿Cuánto le están pagando? Se va a ganar el cielo. Es gratitud. Gratitud. Servimos a Dios, hermanos. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos agradecidos que lo que Dios ha hecho en nuestra vida no se compara. No se compara con lo que nosotros hacemos por Él. La salvación es por la fe. ¿Qué puedes hacer para ganártelo? Nada. Pero una vez que te lo has ganado, esa fe tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse en tu vida. Ahora miren, hermanos, hay personas aquí que quizás no están seguros de su salvación y dicen, bueno, yo no sé si soy salvo o no soy salvo. Por eso cantamos esta mañana, yo le pedí al grupo Alabanza que cantáramos: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Qué tienes que hacer? Y si tú vienes a Cristo Jesús, como el picado tenía que ir a la serpiente, tú tienes que acercarte a Jesús. Oh, es que ahora tengo que hacer cosas, no hagas nada. Las personas preguntan, ¿y ahora qué debo de hacer? Nada. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer cosas que aunque te las hubieran mandado no harías. El Espíritu Santo va a poner en ti una transformación que solo el poder de Dios puede hacer. Vamos a orar. Vamos a